Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un verdadero gusto, un verdadero placer que usted esté en la sintonía de este canal, que como han visto hemos dado transmisión en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en nuestra hermana República de Honduras. Y para tener voces calificadas en este tema, hoy nos van a acompañar la diputada del FMLN, Nidia Díaz, integrante de la Comisión Política y secretaria de la Secretaría de Relaciones Internacionales y también de Memoria Histórica del FMLN. Bienvenida, Nidia, buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Es un gusto estar nuevamente en los estudios de esta importante televisión, Canal Gente B, y un abrazo a todas las amigas y amigos que dan seguimiento a este programa. Claro que sí, y también nos acompaña la diputada al Parlamento Centroamericano, Blanca Flor Bonilla. Ella además es también secretaria adjunta de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos a este espacio para compartir con nuestro pueblo salvadoreño lo que hemos observado en los procesos electorales de Honduras. Muy bien, y bueno, saben que esta entrevista, este espacio es gracias al ISTA, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, una institución que está trabajando con transparencia, efectividad y con cercanía a la gente. Este 27 de Honduras sabemos que fueron las elecciones en esa hermana patria, un proceso que ha tenido diversas anomalías, ha generado multitudinarias movilizaciones nunca vistas, por ahí decían decenas, no, son centenares de miles de personas las que han salido a las calles. Y para iniciar quisiéramos que Nidia nos pudiera decir sus impresiones con respecto a este desarrollo electoral que daba además inicialmente como virtual presidente al actual a Salvador Narrala, más o menos cuando llevaban más del 50% de votos escrutados, el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, y ahora resulta que está cambiando este tema. Díganos su opinión. Bueno, tuvimos la oportunidad y el privilegio de ser parte del Observatorio Electoral de COPAL, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, que aglutina alrededor de 60 partidos políticos progresistas y de izquierda del continente. A su vez, ha observado solo este año todos los procesos electorales que se han dado en América Latina, y en las reuniones que tuvimos se vislumbra pues que el próximo año también vamos a continuar observando, viendo todos los procesos electorales. Nosotros desde El Salvador fue una delegación de alrededor de 15 personas para formar parte del observatorio de la COPAL, pero en general con todos los países y los partidos hermanos éramos como aproximadamente 40, ¿verdad? Es un observatorio que se ha venido especializando pues en este tema, y tuvimos la oportunidad también de tener representantes como país, ¿verdad? A través de la Junta de Vigilancia de Partidos Políticos de El Salvador, que iban invitados directamente por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, y a su vez pues estábamos también representados en el CELA, el Consejo de Expertos Electorales. Pero habíamos mucho más observadores, ¿verdad? Estaba UNIORES, la OEA, Unión Europea, ONU, etcétera, ¿verdad? Era un gran contingente que tuvo la posibilidad, igual que nosotros, de ir a varios centros de votación y constatar la parte de instalación de las mesas receptoras de votos. Pudimos observar pues cómo estaban integradas, algunas dificultades que se dieron en algunos sitios para que la representación de Alianza contra la Dictadura le dieran sus credenciales completas. En otros sitios pudimos observar que algunas cosas como la pintura del dedo, la tinta, se borró, en otras se perduró, es decir, que hay que hacer una revisión total de la calidad, ¿verdad? Pero en general, nosotros observamos procesos participativos, donde siempre en todas las mesas receptoras, se llama ya, estuvieron presentes el Partido Nacional, el Partido de la Alianza contra la Dictadura, ¿verdad? Los partidos que integran, que era Libre y el PINU, sobre todo Libre,
y Partido Liberal. De ahí habían en unos más, en otros menos, otros partidos, porque eran alrededor de 10 partidos en la contienda. Y pudimos constatar que no todos eran realmente representantes de esos partidos, porque a la hora de contar los votos, gente que estaba ahí con la credencial de un partido no había votado ni siquiera por el mismo partido, ¿verdad? Ajá. Esto se fue viendo. Pero decirte que en términos generales había una gran expectativa. Había mucha observación también nacional, representantes de universidades, de iglesias, y pudimos ver también unas representaciones muy interesantes que decía unidades de antifraude, población que se puso su chaleco y estaba pendiente de cualquier maniobra que se pudiera desarrollar contra la voluntad popular. Claro. Entonces, ese proceso, pues nosotros lo calificamos que de acuerdo a la ley electoral de Honduras, ¿verdad? Se cumplieron los procedimientos. Habían cosas un poco extrañas porque no habían vigilantes directos de los partidos, sino que los propios representantes de los partidos estaban en la mesa. Uno era presidente, otro era secretario, otro eran vocales, pero ahí estaban, ¿verdad? Y tenían sus credenciales como partido, cosa que aquí no se da. Aquí hay miembros de juntas receptoras de voto y a su vez hay vigilantes de los partidos, ¿verdad? Claro. Pero allá era de esa forma. Y también decirte que las papeletas también era de una forma diferente acá, porque a la persona que llegaba a votar se le daba papeleta, 3 papeletas, presidencial, legislativa y municipal, pero no se le sellaba ni firmaba cuando se le entregaba. Entonces la gente primero marcaba, después regresaba a la mesa, ahí se le firmaba y se le sellaba y se le devolvía. Ya marcada. Ya marcada, ¿verdad? Y entonces ahí pudiera dar una situación complicada porque si había maldad en alguna persona, le podía dar hasta 2 papeletas, ¿verdad? Claro. Porque vimos en unos sitios que se adelantaban a marcar y a firmar los miembros de mesa, y cuando nosotros preguntábamos como observadores por qué lo hacían antes, ellos decían para ganar tiempo. Pero decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que si el procedimiento es que se entrega la papeleta sin firmar y sin sellar y regresa la gente? ¿Por qué tenían que marcar antes, verdad? Dentro de la mesa, ¿cómo se llama? ¿Por qué tenían que firmar o sellar antes? Se daban situaciones ahí, algo que nosotros no acostumbramos a hacer. Pero como digo, esas eran las reglas y la ley misma lo permite dentro de Honduras. Ahora, el resultado final, te digo, sí, la tendencia, el primer informe costó mucho que se diera. Todos nosotros del Observatorio Electoral de Copal nos trasladamos al centro donde se estaba haciendo toda la recepción de las actas y donde se estaban dando los informes en el Hotel San Carlos. Ahí tenía su base de operación el Tribunal Supremo Electoral y con mucho asombro no vimos que dieran reportajes durante todo el día domingo, sino que en la madrugada, tipo 2 de la mañana, a presión de la OEA y de todos los organismos que estábamos ahí, se dio el primer reportaje, donde totalmente la tendencia del 58% de las actas de las mesas electorales se dio a conocer. Ya también San Pedro Sula y Tegucigalpa estaba como el 90% escrutinado ya. Y ahí la tendencia era de 6 puntos arriba el candidato de la Alianza contra la Dictadura, que venía a ser como unos 100,000 votos, ¿verdad? Y eso en la madrugada. Y con lo que nos causó más extrañeza es que no se dijo mañana más tarde vamos a dar o en la noche de este día lunes, sino que hasta el jueves, dijo el presidente. Entonces nos quedamos todos los que estábamos de observadores y acompañando, ¿y esto qué es, verdad? Pero la tendencia ya estaba marcada con el 58%. Sí. Y los partidos tenían todo ya casi las actas, ¿verdad? Las actas en sus manos, que tuviste la conferencia de prensa que se dio al día siguiente por parte de la Alianza contra la Dictadura, ya con el 70% de las actas en físico, que también las tenía ya, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral, donde eran 117,000 votos de diferencia y ya estaba el escrutinio de más de 10,000 también actas, ¿verdad? Es bien complicado que se pueda girar una tendencia cuando ya hay esa cantidad de votos realmente escrutados.
Sabemos, bueno, con nuestra televisora hermana UNETV, hemos podido dar seguimiento de manera directa y minuto a minuto de lo que ocurre en Honduras. Esta tarde, por cierto, en conferencia de prensa, Salvador Narrala, candidato de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, se pronunciaba precisamente sobre este recuento de votos que lleva ya una semana. Queremos que vea las declaraciones al respecto. Ellos están aumentando la distancia de Juan Orlando Hernández. Resulta que yo tenía 118,000 votos, con el 71% de las actas escrutadas al azar y con el 29% restante, extrañamente el hombre me supera en 170,000 votos. ¡Imposible! Hago un llamado a los matemáticos, a los aritméticos, a los que saben de probabilidades, para que me digan si es posible que una tendencia del 71% con una ventaja de 118,000 se pueda revertir con el 29% restante con 170,000 votos, como dicen los medios de comunicación. Está evidente que el 80% de la población acepta el resultado de triunfo de la alianza. O sea que esto no es un grupo de 50% por un lado contra un grupo de 50% por el otro. Esta es una goleada de 80% a favor de la alianza de oposición. Y les voy a explicar que ya se sumó a nuestras manifestaciones la gente del Partido Liberal y la gente buena del Partido Nacional. Este ya no es un problema ideológico o de partidos. Esto es que la gente quiere que el actual presidente salga del control del país. Por lo tanto, nosotros seguiremos hasta las últimas consecuencias. Bueno, ahí están las palabras del candidato de la oposición. Tenemos comentarios de Rosa Olivares Vargas que dice: fuerza y solidaridad al pueblo hondureño, no al fraude. También nos escribe José Carmen Castro que dice: estamos con ustedes, hermanos hondureños. Blanca Flor, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de este recuento de votos? Esto que ha tardado más de 7 días, que ha habido varias anomalías, un apagón a medianoche, esto lo recordamos en México con los candidatos también de la oposición. Ahí hay un apagón informático y de repente un cambio en la tendencia. ¿Su opinión al respecto? Bueno, mira, en Honduras tenemos que ver esta elección no de manera aislada, sino que como un proceso desde el año 2009, que tenía Honduras un presidente constitucional, el presidente Manuel Zelaya, y que a finales de junio le dieron un golpe de Estado, o sea, donde intervinieron diferentes fuerzas, entre ellas las Fuerzas Armadas, intervino el sistema de justicia y también intervino el Congreso. Pasado esto, la oposición en ese momento, que pasó a ser oposición, el presidente Manuel Zelaya, tuvo que buscar todos los apoyos necesarios a nivel internacional para él poder regresar a su país también. Empezaron a organizarse como oposición y crearon el Partido Libre. Y con este partido participaron hace 4 años en las elecciones para presidentes, para diputados y para municipios, para gobiernos municipales. La diferencia de hace 4 años para ahora es que el Partido Libre no había tenido la capacidad organizativa de tener representación en todas las mesas de votación. Por lo tanto, no tuvo la oportunidad de tener todas las actas que fueron el resultado de la elección. Pero también la otra diferencia es que en esa ocasión en la ley no tenían contemplado que iban a escanear las actas. La misma acta que envían al Tribunal Supremo Electoral, lo enviaron a todos los partidos participantes, que son 10 partidos, como ya Nidia lo explicaba. Entonces, y de estas actas, solo el 71% se escrutaron a través de ese envío escaneado, o sea, que esa información la tienen los 10 partidos y el Tribunal Supremo Electoral. Las otras más de 5,000 actas fueron en físico, porque en esos lugares no había un contrato con las 2 empresas que escanearon las actas. Y
en los conteos del Partido Libre Alianza contra la Corrupción, ellos sacan más del 6% de diferencia de votos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pasa una semana y en esa semana tuvimos noticias a través de videos que la Fiscalía llegó a un lugar donde le avisaron que estaban rompiendo unas actas originales y efectivamente estaban rompiendo unas actas originales y estaban llenando otras actas y poniéndoles los sellos y con las firmas de otras personas. Eso se llama fraude. Entonces, la diferencia es esa, que en la elección de hace 4 años el Partido Libre no pudo demostrar. Ahora ellos tienen el 100% también de actas y pueden demostrar que ese resultado que este día dio el presidente del Tribunal Supremo Electoral no está pegado a la realidad. Así es. Entonces, hay una actitud, una cultura que por la fuerza, por el poder que tienen, el poder político en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el sistema de justicia, ahora quieren robarle la decisión del soberano. ¿Y quién es el soberano? Todos los votantes de Honduras. Y que en esta ocasión también la alianza que iban eran de 2 partidos y el candidato a la presidencia. Pero con todos estos hechos que se han dado, se ha unido también el Partido Liberal y el Partido Unidad Democrática, se ha unido a todo este movimiento y más sectores empresariales, progresistas, que están apegados a la ley, universidades, iglesias, a este clamor de pedir el respeto por el voto del soberano. Entonces sí es una situación muy difícil la que hay en Honduras cuando por la fuerza, y ahora las últimas noticias pues sabemos que ahora hasta las instancias de la policía pues ya ellos no quieren entrar a ese juego de que por las armas someter a un pueblo y quitarle la victoria a un partido político. Policía Cobra se negó a cumplir orden de represión, podíamos ver hoy a través de este canal, y también no dejaron entrar al jefe de la policía. Tenemos infinidad de comentarios. Aquí José Carmen Castro dice: un abrazo desde Aguascalientes, México. Wilder Erazo, fuera Jo. Amaya Medina, adelante Honduras, estamos con ustedes desde Washington. George Orellana, ya todo el pueblo sabe del fraude del tribunal, ahora la policía se unió, entre más tiempo se da, más fraude se planea por el tribunal. Samuel Hernández que dice: Job es para afuera, que vas. Y bueno, Amaya Medina, adelante Honduras, estamos con ustedes de Washington. Mario Celedón Díaz, saludos compañera Blanca Flor. Bueno, Marisa Medina, jefa de la misión de observadores electorales de la Unión Europea en Honduras, hoy en conferencia de prensa dijo: el proceso electoral aún no está concluido, el Tribunal Supremo Electoral debe respetar la petición de los partidos políticos. A continuación queremos ampliar estas declaraciones. El primer punto que nos parece muy importante de señalar en este momento es que el proceso no está concluido. Todavía han terminado los conteos especiales, pero el proceso está lejos de estar terminado. Es decir, sigue un periodo para que los candidatos y para que los partidos puedan hacer sus peticiones, sus impugnaciones, y eso debe ser respetado por el Tribunal Supremo Electoral. Si tenemos en cuenta que ha sido un proceso muy largo en términos de conteo, en términos institucionales, tenemos también que tener en cuenta que al TSE se pide flexibilidad en el tiempo que tienen los partidos y que tienen los candidatos para presentar sus peticiones y para presentar sus impugnaciones. Entonces no nos parece normal, me perdono, que solo tengan 2 días, que sea a los partidos, que sea a los candidatos de decidir
un calendario que entienda necesario para tener todo el proceso listo y puedan hacer sus peticiones y sus impugnaciones para garantizar transparencia al proceso. Queremos también, de una forma muy clara, hacer la condena de la violencia. Y a decir, es normal que las personas puedan manifestarse de una forma pacífica en un proceso electoral. En este sentido, no es aceptable ninguna forma de represión. Lamentamos las muertes y los heridos que se han producido en este proceso. Todo eso tiene que ser aclarado. Bueno, esas eran las opiniones de Marisa Matías, jefa de misión de observación electoral de la Unión Europea. Dice que es un proceso muy raro en términos del conteo de votos. Nidia, ¿cómo analizas esta postura de la misión de la Unión Europea? Bueno, me parece adecuada, correcta. Ellos tuvieron observadores y también hay otros organismos internacionales, multilaterales que se han expresado. La ONU, por ejemplo, pide el recuento del 100% de las actas, ¿verdad? Que se vuelva a ver, y sobre todo aquellas que, como decía Blanca Flor, hay como más de 5.000 actas que no pudieron ser llevadas por la vía técnica, pero sí las tienen en físico, porque todos los partidos tienen copia. Y no solo 1.000, como decía el Tribunal Supremo Electoral, sino que todas, porque sobre todo esto del fiscal que encuentra una casa donde se han hecho y deshecho las actas, ¿verdad? Eso no es así. Además que lo vimos también algunos observadores que estábamos ahí, que habían actas que no estaban selladas ni firmadas desde el principio. Y como le digo, que tenían varios representantes que solo les pusieron el carnet, pero favorecían al Partido Nacional. Entonces pudieron hacer mucho fraude también en esas mesas. Desde ahí se les empezó a hacer. Pero te quiero decir también de que el clima de miedo que se quiso hacer desde el principio era un temor que ya tenía la misma derecha de que todo esto que están haciendo acá saliera al descubierto. Yo me recuerdo que los observadores que llegamos de Copal se nos entretuvo, se nos dio una actitud hostil en los aeropuertos, ¿verdad? Hay gente que la regresaron de la frontera, no la dejaron venir, sobre todo los que venían de Costa Rica, Panamá, para ser observadores, ¿verdad? Era un miedo que ellos querían quizá esto hacerlo a puertas cerradas. Pero bueno, eso es superable, ¿verdad? Porque al final la misión se integró. Pero quiero decirte que en este momento la comunidad internacional está alerta, no confía, el proceso ha demostrado no ser transparente. ¿Cómo es posible que en una situación crítica se vayan como 5 o 6 horas la luz, ¿verdad? Eso se lo hicieron anteriormente a Xiomara Castro, pero no tenían cómo demostrar, ¿verdad? Después, pero ahora sí hay cómo demostrar el triunfo de la alianza opositora contra la dictadura. Es importante señalar que se han expresado ya, pues además de estos organismos multilaterales, la Compañía de Jesús, organismos de derechos humanos también a nivel internacional, además de todos los partidos políticos de izquierda y progresistas. Tenemos también el gobierno de México, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Venezuela, que piden pues proceso transparente y de respeto, ¿verdad? Todo el mundo también condena la violencia que se ejerce desde el Estado para callar la voz de un pueblo. Todas estas acciones de reconocimiento, de exigencia y acompañamiento de la comunidad mundial no se hubieran dado si este pueblo heroico de Honduras no estuviera en las calles desde el primer día. Nosotros que estuvimos en la madrugada del lunes 27, pudimos observar cómo la gente se empezó a concentrar a la orilla del hotel, pero también ya estaban las unidades antimotines y empezaron a desplegarse tanquetas, etcétera, que no han parado. Es en las últimas 24 horas cuando dentro del mismo ejército hay gente que se está rebelando, ¿verdad? Claro. Y la seguridad pública también, empezaron por el batallón Cobra, pero ya hoy se generalizó a toda la policía que no quiere atacar a su pueblo. Claro. Lo que se pide es el ejercicio pleno de las libertades. Yo, recordando en la memoria histórica de nuestro pueblo, cuando existía la dictadura y cuando se le robó por varias veces el triunfo a nuestro pueblo,
cómo se imponía la bota militar y en base al genocidio se trataba de acallar, ¿verdad?, la voluntad popular. Me acuerdo el año 72, el 77, y todavía los sectores de poder y de derecha de este país que no estaban de acuerdo con los resultados de las urnas en el año 2014, se atrevieron a llamar a un golpe de Estado, nada más que aquí la cosa habían transcurrido muchos años después de la firma del Acuerdo de Paz, una nueva institucionalidad estaba vigente en nuestro país y la Fuerza Armada acá y la Seguridad Pública rechazaron totalmente esa pretensión del candidato de aquel momento, Norman Quijano, que pidió el golpe de Estado. De eso no nos podemos olvidar este pueblo. Y así está pasando por la vía de los hechos y de la vida lo que está sucediendo en Honduras. Los sectores más comprometidos y queriendo ejercer la función de seguridad realmente de un pueblo, no pueden atacar al mismo pueblo cuando éste está haciendo uso de sus libertades democráticas que ha conquistado. Entonces tenemos un escenario muy interesante, muy importante, que es ejemplo y estudio, ¿verdad? Y sobre todo, reconocimiento pleno al pueblo y a la Alianza Democrática y a todos los partidos que están apoyando este esfuerzo, porque el Partido Liberal desde el primer día reconoció la tendencia de triunfo de Salvador Narrala. Claro que sí. Me tengo que ir a una pausa. Al volver vamos a ver cómo está en este momento la situación de Honduras. Nosotros hemos estado transmitiendo y, por supuesto, más información de lo que pasa en nuestro hermano país. Ya regresamos. Bueno, como saben, Canal Gente Ve se está transmitiendo en Facebook Live y hay una serie, yo no voy a poder leer todo lo que dicen, solo voy a remitirme a unos 3 comentarios. Yesenia Rivera, Narrala presidente. Janet Castro, el ganador es Narrala, viva Honduras. Antonio Chávez desde Costa Rica, nuestra solidaridad, adelante hermanos. Jefferson García, fuera Jo. Henry García dice que el pueblo hondureño se ha forjado en la lucha, desde hace años viene avanzando, luego del golpe de Estado del 2009, Alianza Libre son irrefutables ganadores, viva Honduras. Rafael Moreno, bendiciones pueblo hondureño, el triunfo es el pueblo. Joes para viva Honduras. Jorge Soriano, los policías hondureños decidieron no obedecer al dictador, dice Santos Sánchez. Y Andy Argueta, viva Salvador Narrala, nuestro presidente elegido en las urnas por gente honesta. La verdad que gracias al trabajo que ha hecho también pues la emisora, la televisora hermana UNETV ha podido hacer un verdadero escaparate para dar a conocer lo que está ocurriendo. Gente Ve, por supuesto, está transmitiendo, como ustedes han visto, todo esto para aquellas personas que no usan las redes sociales, que no tienen redes sociales, pero que sí tienen un televisor donde ver. Blanca Flor, ¿cómo analiza, por ejemplo, este estado de sitio que se ha decretado, estado de excepción, las muertes que ha causado la represión, que ya son por lo menos una decena, si no es que más, y el análisis también de cómo las fuerzas militares, digamos, hondureñas han salido a las calles junto al pueblo a denunciar el fraude, que no se han plegado al poder militar? ¿Cómo mira usted? Es que lo que está pasando en Honduras es sui generis, no ha pasado exactamente en ningún otro lugar, porque primero se dictan el estado de sitio y desde hace 2 noches la ley marcial, y en ese contexto el conteo de los votos. Entonces, realmente lo que podemos analizar es que están conminados todos los derechos civiles y políticos en este momento en Honduras. Y gracias a esa unidad del pueblo hondureño y de que la comunidad internacional se ha dado cuenta, es que existe en este momento una presión tanto al presidente del partido oficial como al Tribunal Supremo Electoral, que debe de realizar su papel tal como la ley lo plantea. Incluso dentro del tribunal tenemos conocimiento que hay una división allí, pero el presidente está al servicio pleno de la dictadura. Entonces, nosotros acompañamos a este pueblo que se ha forjado de manera pacífica en las calles, que también quiero mencionar con las actividades de calle.
Desde las primeras actividades que hicieron hace 3 días, empezaron a infiltrar a personas del partido oficial para que hicieran desórdenes, para que hicieran quemas de vehículos, unos lugares donde se paga el peaje y otros desórdenes que se han hecho. Cuando la gente los identificó, no había policías allí. Entonces, es un estado de sitio y sabemos que en un estado de sitio pues no hay libertades, pero también es la oportunidad para que ellos metan gente delincuente y pueda venir a confundir a la población. Pero lo importante es que a esta altura de esta lucha política electoral, porque ya no es solo una lucha electoral, sino que es una lucha política, social, es importante la unidad y también el papel del presidente electo, podríamos decirlo de esa manera, porque él ha tenido en cada día conferencias de prensa, formas de comunicar, se ha ingeniado para que la comunidad internacional esté informada de lo que sucede. Y hay una presión ya bastante fuerte de la comunidad internacional. Esperamos que pronto esto se resuelva y sea a favor de los derechos civiles y políticos del pueblo hondureño. Realmente lo que está ocurriendo en este momento en Honduras va a ser un laboratorio de estudio para todas las ciencias políticas, sociología, y esperamos que la situación esté bajo control en el sentido de que la represión no aumente. Tenemos opiniones también de gente salvadoreña que está viendo el proceso de cerca y queremos presentarle algunas opiniones a continuación. No es justo que nosotros como salvadoreños no apoyemos al pueblo hondureño. Las elecciones allá son una fantochada y el régimen militar bajo la bota del imperio quiere siempre tenerlos ahí. Nos preocupa en sobremanera la situación que está pasando en Honduras, porque cuando la gente sale a la calle a protestar, porque es un legítimo derecho hacerlo, porque es un legítimo derecho el que se ha conseguido ganar las elecciones por la vía democrática, y ahora entonces empieza la represión. Ya podemos ver las imágenes terribles de gente golpeada, de gente herida. El mismo expresidente Manuel Zelaya ha sido golpeado, agredido, y nos preocupa la sistemática violación a los derechos humanos que viene después. Para denunciar y condenar la violación a los derechos humanos de los que son víctimas nuestros hermanos hondureños por parte del Estado y su aparato represivo afines al imperialismo norteamericano, haciendo uso excesivo de la fuerza ante el derecho a la protesta del pueblo hondureño que exige respeto a su voluntad en las urnas. Nuestro total repudio a los personeros que orquestaron el golpe de Estado al presidente constitucional Manuel Zelaya, electo por el voto de la mayoría del pueblo hondureño, y que hoy son los mismos que conspiran contra la naciente democracia manifestada en las urnas por la mayoría del pueblo hondureño. Y queremos que sea portavoz para su gobierno que el Frente de Solidaridad está repudiando este día acá ese fraude que se hizo contra la voluntad del pueblo hondureño. Creemos que a los pueblos civilizados no les queda otro camino que decidir por la vía de la voluntad popular. Eso quiere decir por la vía del voto. Si las cosas son incontrolables en Honduras, el único responsable es el gobierno de Orlando Hernández y el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Bueno, vemos también en estos momentos el escuadrón Cobras de Honduras está siendo acompañado por defensores de derechos humanos. Recordemos que casos como el de Berta Cáceres y otros en Honduras, pues son casos que nos han dejado lecciones de lo que puede hacer la represión en ese país hermano. Y quisiera que como secretaria de Relaciones Internacionales, Nidia Díaz, nos pudiera decir su opinión sobre las diferentes reacciones también internacionales, las muestras de solidaridad que en el caso de El Salvador acabamos de presentar y otras expresiones incluso artísticas que ha habido y de todo tipo. Nidia, ¿cómo podemos, digamos, interpretar estas reacciones? Mira, lo que se está jugando en Honduras
para todos los pueblos de América Latina, el Caribe y en el mundo es bien determinante. Sabemos que estamos enfrentando una contraofensiva de las derechas, del imperio, desde hace algunos tiempos. La misma Honduras fue víctima de ese esfuerzo de restaurar las derechas, su conservadurismo, su sistema neoliberal. Hay una forma, ¿verdad?, de concepto de la democracia por las derechas que no es la democracia de los pueblos. Si ellos pierden en las urnas las elecciones, las quieren desconocer, no lo aceptan. Al principio, pues creyeron que la lucha política electoral siempre les iba a beneficiar, pero cuando fue el triunfo de Chávez en el 98 y empezó el proceso de transformación obtenido por el pueblo a través de las urnas, le dieron golpe en el 2002, pero rápidamente el pueblo restaura nuevamente la Constitución de la Quinta República y al presidente con todas sus funciones, el órgano judicial, el órgano legislativo. Años después, 7 años después, dan golpe de Estado en Honduras. Nosotros teníamos apenas 28 días de haber llegado al gobierno, cuando le dan golpe de Estado a Mel Zelaya, por querer hacer una consulta ciudadana si se hacía o no una reforma constitucional en noviembre, y se lo dan el golpe en junio. Bueno, y ahí vemos todos que se combinó lo militar, lo político con la Asamblea Legislativa, que se le falsificó la firma, con complacencia del órgano judicial. Y el pueblo se volcó a la calle en resistencia, etcétera, pero no tenían todavía esa maduración de condiciones como ahora estamos viendo el papel que está jugando la seguridad pública, y varios miembros de la Fuerza Armada también. Después, en el 2010, le intentaron dar golpe de Estado a Correa, y el pueblo salió a la calle y se volcó, ¿verdad? Y no lo permitió, pero trataban de utilizar también varios factores, ¿verdad? No solo lo militar. En el 2012 le dan en Paraguay a Lugo el golpe de Estado, combinando el factor del Senado, del Congreso y del órgano judicial, con la complacencia pasiva del sector del ejército y la policía en ese momento. El año pasado le dieron golpe de Estado a Dilma, total, ¿verdad? Combinando también las partes institucionales del órgano judicial, del Senado, el Congreso. Y también ahí guardó silencio el órgano militar, ¿verdad? Pero han habido intentonas en Bolivia. Aquí mismo hay matrices golpistas, porque la pretensión es retornar y volver a restaurar el sistema, ¿verdad?, de privilegios y desarrollar grandemente el neoliberalismo, que se ha detenido o parado por los pueblos en proceso. Nosotros mismos en El Salvador hemos enfrentado estas situaciones. Y cuando no logran dar los golpes, empiezan procesos de desestabilización, ¿verdad? Como es el caso de El Salvador o Nicaragua misma ahorita. O la guerra total que tienen contra Venezuela en lo económico, ¿verdad? O situaciones como que se dio. Exactamente. No aquí desestabilizar significa bloquear, ¿verdad? Bloquear y no querer que se concretice el plan quinquenal para el desarrollo, para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro, hacia un buen vivir, con bienestar a la gente. Eso dicen que es derroche, etcétera, y no dan los votos. Cuando tienen correlaciones, tratan de bloquear totalmente. Pero no solo eso, en el caso de Honduras ahorita estamos viendo cómo, si aunque tú ganes electoralmente la elección, te dan el golpe antes de todo. Y entonces lo que se está librando ahorita para nosotros es mucho. El Salvador, antes de la firma de los acuerdos de paz, vivió situaciones como esta. Y no queremos jamás que se repitan, que la gente viva en un estado bajo la ley marcial, donde se suspenden todas las garantías y las libertades. Y la gente lucha en las calles y nosotros lo acompañamos por respeto a la soberanía, que es la voluntad del pueblo, por su autodeterminación. Ellos han decidido que Salvador Nasralla sea el presidente de Honduras. ¿Por qué le vas a quitar la determinación de la mayoría de un pueblo a través de balas o imponiendo la bayoneta?
y los mismos policías, que son parte de un pueblo, se rebelan a atacar a sus propios hermanos, ¿verdad? Y lo que nosotros exigimos también es el respeto a la voluntad popular y las libertades políticas, los derechos civiles y políticos, que así como un día se vieron pisoteados en El Salvador, y para eso luchamos, para impulsar un proceso democrático y restablecer todas esas libertades. No queremos que en Honduras, a pocos kilómetros, se dé una situación así, porque tiene un alto costo de la vida. Estos años ha resistido el Partido Libre y el pueblo. ¿Cuántos muertos han tenido? Tú mencionas a Berta Cáceres, pero hay un montón de periodistas, un montón de luchadores sociales que han sido asesinados. Entonces los pueblos no queremos eso. Queremos las libertades y queremos la soberanía y autodeterminación, ¿verdad? Y decirte también que hay otras modalidades también ahorita de las derechas para no permitir que personas que cumplieron sus periodos de gestión puedan volver, y la gente que los quiere, que reconoce las buenas obras que hicieron, como el caso de Lula, el caso de Dilma, el caso de Cristina, el caso de Lugo, los tratan de inhabilitar, ¿verdad? Y proscribir su inscripción. Entonces, no quieren reelección, ya no quieren consecutiva, ¿verdad? Bueno, y si se puede en algunos sitios, o antes de que eso suceda, empiezan a querer descalificar los partidos políticos, a sus liderazgos. La cuestión está que es parte de toda una estrategia de impedir que siga avanzando el desarrollo y la determinación de los pueblos. Nosotros estamos claritos en América Latina, y los partidos de COPAL, del Foro de Sao Paulo, todos los partidos progresistas, precisamente hacemos todo el esfuerzo de lucha para avanzar en las transformaciones. Y cada uno en su país, es cierto que libra la lucha diaria y cotidiana, pero sabemos que la unidad de los pueblos, la fuerza de toda América Latina y el Caribe, también somos capaces, ¿verdad?, de incidir en los organismos multilaterales e internacionales, como lo ha expresado ahorita la ONU, la OEA, la expresión que tiene ahorita misma la Unión Europea, que también libran sus propias luchas y procesos. Es a nivel mundial, pues, y por eso para lo que le pase a Honduras ahorita, tiene un mensaje directo a nosotros. Y por eso tú ves a los salvadoreños y salvadoreñas también expresarse en las calles. La red de solidaridad con los pueblos en lucha se expresó este viernes, ahora hubieron otras expresiones. Como fuerza política FMLN nos hemos expresado en solidaridad con el pueblo y reconociendo esta tendencia irreversible del avance que tiene, pues, la fuerza de la alianza. Es decir, cada pueblo se expresa, pero siente que si tocan a Honduras nos están tocando nosotros. Y sobre todo este pueblo salvadoreño, que una de las causas que lo llevó precisamente a una guerra civil fue la exclusión política y la violación sistemática de los derechos y las libertades políticas. El cierre de espacios. Es el cierre de espacios. Tengo que ir a la segunda y última pausa. Al volver, por supuesto, vamos a hablar sobre estos procesos democráticos en Centroamérica y cómo nos toca directamente el caso de Honduras a El Salvador. Ya regresamos. Agradecemos al ISTA este espacio de entrevista, una institución que trabaja con transparencia, cercanía con la gente y efectividad. Decíamos que para los procesos democráticos y revolucionarios, Honduras en este momento significa no solamente un laboratorio de lo que está ocurriendo, sino también significa una situación, analizar una situación política electoral que en este momento hay aquí a nuestro lado. ¿Cómo se debe entender y qué reflexiones deberíamos hacer al respecto, Blanca Flor? Bueno, en primer lugar, relacionado con Honduras primero, es el que ya esta es tercera vez que el poder de la fuerza se impone ante la voluntad popular, ante el voto democrático, ante la soberanía política electoral. Ya dijimos el 2009, hace 4 años y en este momento. Entonces, esta es como es parte de la estrategia
que las derechas tienen construidas para América Latina y el Caribe, donde los pueblos se expresan en querer transformar esa realidad que los ha marginado de la educación, de la salud, del sector productivo, o sea, de un trabajo, de tener una vida digna. Esos son los cambios por los que trabajan los partidos progresistas y los partidos de izquierda. Entonces, ¿y cuál es el proyecto que tienen los partidos de derecha? Continuar el modelo neoliberal, que son las privatizaciones de las empresas, darle los privilegios y exención de impuestos a las transnacionales, y la población pues no les interesa un porcentaje del mercado donde se muevan los productos que se venden en ese país. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer nosotros y nosotras para El Salvador es que tenemos que tener claridad que en este momento en América Latina, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Brasil y en los demás países, bueno, en Chile también, que hay una segunda vuelta, ¿verdad? En Chile. Están en disputa esos modelos sociales y económicos de políticas públicas en favor de las amplias mayorías excluidas, marginadas del desarrollo, donde se ha construido y creado la extrema pobreza. La pobreza y la extrema pobreza no es por natural, no es porque Dios quiso, no, es porque quienes conducen a los estados y las fuerzas productivas que están expresadas y representadas en esas instituciones del Estado, en el Ejecutivo, en las asambleas legislativas y en los sistemas, en todas las instituciones de justicia, están respaldando el modelo neoliberal. Y por otro lado, los pueblos organizados demandando un cambio, porque sus constituciones les reconocen los derechos y que todos somos iguales ante la ley. Entonces ahora los pueblos han abierto los ojos y están, mediante la organización, mediante la educación, mediante demandas, mediante propuestas y participación ciudadana, pues avanzando en los niveles en que nos encontramos. En síntesis, está en disputa los dos modelos. El modelo neoliberal para seguir dándole privilegios a las transnacionales y llevándose la riqueza de nuestros países y pagando salarios miserables, o políticas públicas en favor de las mayorías, donde no se excluye al sector empresarial. El sector empresarial también es beneficiado dentro de los planes de gobierno de los partidos progresistas y de los partidos de izquierda. Cuando un partido de derecha, como en el caso de El Salvador, se opone a aprobar un presupuesto, se opone a aprobar la autorización para que entre una donación o un préstamo, está en contra de la decisión popular cuando se hicieron las elecciones, porque cada partido tiene un programa que presentar, y el caso de El Salvador, pues presentamos un programa de tipo social, que es el buen vivir para todos y todas. Entonces, cuando el Partido Arena se opone a eso, está oponiéndose al pueblo, no solamente al FMLN y a nuestro presidente, sino que a todo este pueblo que tiene derecho a tener educación, salud, un trabajo, una vivienda digna. Esa es la síntesis que puedo hacer. Ajá, Nidia, para terminar, porque el tiempo pues ya casi se nos agota, su mensaje de solidaridad con el pueblo de Honduras, del papel de los organismos internacionales y pues, ¿qué le decimos a nuestros hermanos y hermanas hondureñas? Mira, en primer lugar, a la comunidad internacional, a todos los organismos multilaterales, tanto los tradicionales, ¿verdad?, como las nuevas formas de CELAC, de UNASUR, y bueno, los sistemas de integración, el mismo SICA, la OEA, la Unión Europea y por supuesto las Naciones Unidas, que sigan en esa dirección exigiendo el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, que sigan tomando de su mano el tejido para construir paz. Si no se exige eso, puede venir violencia, guerra, puede venir violación sistemática de derechos humanos, masacres, porque yo me ponía a pensar la noche que se decretó el estado de sitio y la ley marcial, ¿cuántos presos van a haber? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta gente masacrada?
¿Cuántos desaparecidos? ¿Queremos eso para los pueblos? No lo queremos. Entonces debe pesar la autoridad de la comunidad mundial, internacional, todos los tratados, convenios, aplicar. Hay sanciones también para los que lo incumplen y exigirlo, ¿verdad? Y también a todos los parlamentos del mundo, a todos los organismos e instancias donde está actuando las fuerzas progresistas, la exigencia también al respeto a la voluntad popular. Todos los que fuimos a observar somos testigos que podemos reproducir estos mensajes porque lo vimos, lo palpamos, lo hemos reconocido, ¿verdad? Que ese pueblo se volcó a las calles a votar y hay que respetarle su voluntad popular. A todos los pueblos en lucha, ser solidarios, ¿verdad? Ser solidarios y acompañar el respeto a las libertades, el respeto a los derechos civiles, a los derechos políticos de todas y todos los hondureños. Nosotros desde aquí, y le pedimos a nuestros hermanos de Guatemala, de México, el pueblo norteamericano, que aunque está administrado, ¿verdad?, por fuerzas negativas, personas que en la administración pueden estar apoyando el golpe, pueden estar apoyando la dictadura, pues los pueblos no son iguales, ¿verdad? También los senadores, congresistas, sé de muchos senadores, de muchos congresistas que están indignados, porque no hay ser humano con una sensibilidad que no se vaya a rebelar ante tanta injusticia. Entonces los llamamos a todos ellos y a los de los pueblos de África, de Asia, de Europa, de todo el mundo, que hagamos de la causa de Honduras la causa de todos, porque ahí se está jugando la democracia de los pueblos, se está jugando el respeto a la voluntad de un pueblo y no podemos permitir que se inhiban las libertades y los derechos. Y nosotros pegados aquí le decimos al pueblo de Honduras que ya vivimos esas experiencias negras, nosotros también en el pasado, pero eso fue pasado y lo vivimos entre nosotros los mismos salvadoreños y no podemos permitir también que se vuelva a repetir. Así es. Si permitimos que se repita en Honduras y que se asiente bajo una bota militar contra todo, una dictadura, los pueblos del mundo estaríamos retrocediendo. Así que les acompañamos, ¿verdad? Y nadie en El Salvador puede ser insensible. Hagamos memoria y también miremos nuestro presente y proyectemos nuestro futuro, que lo queremos en paz y en armonía en la región de Centroamérica. Claro que sí, y como decía la semana pasada la ministra de Salud en este mismo espacio al preguntarle sobre la situación de Honduras, ella decía: no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Así que en este momento la población de Honduras está saliendo. Agradecemos a Blanca Flor, agradecemos a Nidia su presencia y a ustedes sobre todo su sintonía. Infórmese siempre en Gente Ve. Aquí va a ver lo que no ve en otros canales. Aquí el cerco mediático no funciona. Esta es la entrevista de las 7 de la noche, mañana a las 7 de la mañana en retransmisión esta misma entrevista y a las 7 de la noche una nueva. Gracias por su sintonía.